Sellado correcto. El oxígeno también. Hazlo de la última vez y todo irá bien. Sigue mi única y sencilla norma. Heller, mi única y sencilla norma Haz es... caso a Lynn. La jefa sí que sabe. Eso es. Hazme caso. La minería es como cualquier otro trabajo. Constancia y precaución. Y te irás con los bolsillos llenos al final de la jornada. Exacto, es como trabajar en un espaciopuerto. Solo que con desprendimientos, láseres y algún desmembramiento. Eres muy útil. Gracias. Nah, se te va a dar bien. Tu primera vez fue estupenda. Y vamos a ver, esto no es que sea astrofísica. Por eso me gusta su compañía. Anima a tope. Sí, eso y que puedo localizar un depósito de helio a 300 metros. Muy cierto. Es una pena que no haya aquí abajo. Solo con los depósitos de metal ya pagaríamos nuestro propio helio. Después de esto, tendremos suficiente combustible para saltar de un extremo a otro de los sistemas colonizados. Más minerales, más dinero. Y entonces vuelta a empezar. Pero no más saltos ilegales en el espacio de la Casa Brown, ¿vale? Es como un niño grande. Hay vidas peores. ¿Sabes? Tengo un buen presentimiento contigo. Pocos topos llegan tan lejos. ¿Abrazo grupal ahora o al acabar el turno? Un día de estos. Voy a deshacerme de ti, Heller. Palabras vacías. Vale. A ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, Tomo, la respiración constante. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Freestar? Por su regulación. Esto mismo en las colonias unidas sería... montones de papeleo. Mira este de aquí. ¡Calver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! Benin, si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, vale. ¿Qué decimos los topos? Pica sin cansarte y lleva de tu parte. Sin excepción. Vamos a picar. ¿Cómo va la extracción? Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad. No merece la pena el esfuerzo. Muy bien. Vamos a darla por finalizada. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello. Te toca, Topo. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. ¿Crees que acabaremos pronto? He oído que esta es la última. Estoy ocupado. ¿Es a otro al que molestar? Están listos. Vuelve arriba. No
Pues a ver, ¿Pasa algo? no, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo, es un trabajo más. Vamos. Nos estamos acercando, creo. Todo está... Lynn, de verdad, algo huele que apesta en todo esto. ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo. Vale, tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Ah, que podría ir mal. A callar. Haced vuestro trabajo. Las lecturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? ¡Sigue adelante! ¿Ves algo? Toco. Espabila. Vamos, venga, con calma. Perdiste el sentido. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. ¿Sabes quién eres? ¿El nuevo fichaje de Argos Extractors? ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo?
Un miembro del gremio de los matones que se convierte en topo. Gané 5 créditos por decir que habías matado a uno de Ryujin. Bueno, tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Ah, bueno, eso facilitará el papeleo. Y tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. Se aproxima nuestro contacto de constelación. Espera. ¿El grupo de exploradores? Pensaba que eran de coña. Pues no. Eres demasiado joven para saberlo. Solo digo lo que se comenta de ellos. Vamos, me apuesto a que la mitad de la plantilla ni cree que existan. La mitad de la plantilla no cree que la Tierra exista. Pero ahí está. Igual pasa con Constelación. Ya, pero... A ver... explorar el espacio. ¿Quién se dedica aún a eso? ¿No es ya bastante complicado el espacio que conocemos? Para ellos no, por lo que se ve. Vale, Topo. Exclusa. Ponte el casco. Barrett. ¡Lee!
¿Cuánto tiempo? Ya te digo. Aquella mina de Bindi, ¿no? Casal. Un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. El nuevo dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? Como cuando cogimos esos minerales en Bindi. En Casal. Y no Barrett. No fue bien. Se desmayó tras extraerlo. No se acuerda de lo que pasó. ¿Es eso verdad, vaquero? Tuviste un viaje, ¿eh? Ja, fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye, yo también lo sufrí. Mira, si me das los créditos, no me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Por eso me caes bien, Lin. Los negocios primero. Barrett, los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, pensaba que les había perdido. ¡Barrett! Parece ser que hemos sufrido menos bajas de las que cabría esperar. Voy a vomitar. No está mal teniendo en cuenta la presión. Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste. Las visiones, digo. Vendrás conmigo a Constelación. Ahora formas parte de esto. Maravilloso. No, Barrett, ni hablar. ¿Crees que te vas a largar sin más después de todo este desaguisado? Ah, ya. Es verdad que os he puesto en la lista negra de la flota carmesí.
¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar. Ya sé, pero que ahora la mina ya no es subida, Lin. En cuanto tocó la roca, algo cambió. Y ni se te ocurra decirme que no lo notas. Vale, trato hecho. Vete de aquí, topo. Te esperan grandes cosas. Ahora que nos han atacado, hay que recoger y continuar. Argos vendrá por el resto de nosotros. Tú ponte en marcha. Vete. Antes de que te diga alguna impertinencia. Bueno, ahora que hemos zanjado eso... Vasco, llévale a la logia. No os desviéis si no es absolutamente necesario, ¿vale? Protocolo Índigo. Índigo. ¿Otra vez? Muy bien. Ah, y llévate esto. Te será de utilidad ahí fuera. Y también da la hora. Vaya, fíjate. El reloj te queda perfecto. Bueno, ¿qué dudas tienes? Venga ya. ¿No sientes curiosidad por el espectáculo de luces y música que viviste? ¿Saber por qué solo te afectó a ti? Por si no te has dado cuenta, nadie más ha visto ni oído cosas. Desde mi punto de vista, Constelación necesita ese artefacto, pero también a ti. Este misterio se hace más grande a cada paso que damos, y tú ya formas parte de él. Esa es sin duda la pregunta del millón de créditos, y Constelación puede encontrar la respuesta con tu ayuda. Técnicamente no es mía. Considéralo un préstamo. Vasco mantendrá el rumbo. Además, estoy haciendo una excepción porque vas a contar a Constelación la visión que tuviste. Vasco! ¡No dejes que se cargue mi nave! Comandante, supongo que sabe pilotar una nave estelar de clase A. Como dice Barrett, es tan fácil como aprender a montar en Vicky. Intentaré potenciar los escudos, por si hubiera algún tipo de problema. Escudos listos. El resto depende de usted. Ahora que estamos en órbita, sería conveniente probar todos los controles y los sistemas, por asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico. Puedo ser de ayuda en todo el proceso, o, si ya tiene experiencia como piloto, conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha. Cada sistema de la nave necesita energía. La administración de esta la controla usted.
Repasemos los motores. Los motores controlan la velocidad máxima. Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa. El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros. Fíjese en la interfaz de la nave. Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda con una barra que se llena o se vacía según acelera o frena. Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha. Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente. Centrémonos ahora en los escudos de la nave. Intente ajustar la potencia de los escudos. Con más potencia aumenta su fuerza. Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave. Sin él, acabaríamos vaporizados. El estado del escudo aparece abajo, a la derecha. El daño del casco, debajo. Es usted aceptable como piloto. ¿Le son familiares las tácticas de combate? Lo digo porque esa nave de la flota carmesí trae sus armas preparadas. Vamos a tener que desactivar sus escudos. El armamento láser es especialmente eficaz. ¡Me están destrozando! Mantenga la nave enemiga centrada en el CAR para fijarla y disparar un misil teledirigido. El enemigo se ha quedado sin escudos. El armamento de proyectiles es ideal para dañar el casco en este caso. ¡No hay motor gravitacional! Enhorabuena. Ha sobrevivido a su primer asalto en nave estelar. Deberíamos inspeccionar el fuselaje en busca de piezas y otros materiales. Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos. Dos naves más de la flota carmesí han saltado a nuestra posición. ¡Será rápido! Las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión. En resumen, buscan la Frontier y no piensan detenerse.
Debemos ocuparnos del capitán local de la flota carmesí. Según un escáner reciente, hay una instalación abandonada en la luna cercana de Krip. Una escala perfecta para piratas. En órbita. La instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí está en la superficie. Seguiré sus pasos de ahora en adelante. Abandonadas están en esta dirección. Proceda con cautela. Las criaturas alienígenas son impredecibles.
misma bandera. Suelen carecer de escrúpulos y les sobra violencia. Curioso. Esto es de las Colonias Unidas, pero estamos en espacio del colectivo Freestar. Tiene sentido pensar que esta fue una base secreta de las CU. Acabe con ellos.
Intenta usted matarme, pero técnicamente no estoy vivo. El sensor dañado. Creo que usted consideraría esta victoria digna de celebración. Sospechosa por la zona. He detectado vida hostil cerca. Actividad enemiga detectada en las cercanías. ¡Te voy a liquidar! ¡Acorralarle! Es una lástima que la exploración requiera tantas muertes.
controles. La paz ya no es una opción viable. En combate hay una alta probabilidad de muertes humanas. En combate, Barret grita a menudo piu, piu, piu. No sé por qué. El objetivo es su centro de masas. Ahora luchamos contra magos. Te tengo. Dudo que el enemigo vuelva. ¡Acabaré contigo! ¡Aquí! ¡Está aquí! Comandante, el protocolo
avisará a nadie. Exoesqueleto dañado. ¡Ya has perdido! ¡Cubridme! ¡Meterle presión! La violencia disminuye notablemente la esperanza de vida. No siento dolor, pero dicen que
caja fuerte en las cercanías. Podríamos usar su contenido siempre que tenga ganzúas digitales y un total desprecio por los derechos de propiedad. Vamos a morir. Vamos a morir todos. El repetidor de comunicaciones está destrozado. Toda la habitación. No podemos pedir ayuda. Oigo a los robórfos rugir en alguna parte. Y a más gente gritando. Aunque esté programado. Mi objetivo es su centro de masas. El enemigo ha huido. Diría que prioriza nuestras muertes. Acabemos con esto. En combate hay
mundo. Quiere matarnos, llevarse nuestras cosas. Objetivo enemigo destruido. Estos criminales deberían ser encarcelados. En combate, Barret grita a menudo, piu, piu, piu. No sé por qué. Le ruego que evite los
llegar a la logia, tenemos que saltar al planeta Jemison, en el sistema de Alpha Centauri, y luego aterrizar en la ciudad de Rue. No se preocupe, se habituará a todo esto en breve. Nave Frontier, le habla a la seguridad de las Colonias Unidas. Mantenga el rumbo y prepárese para un escáner. Escáner completado. No se ha detectado contrabando. Permiso para aterrizar en Nueva Atlántida.
Te hará un escáner al entrar en la ciudad. No te detengas. Vale, no te buscan. Todo bien. Este es el transporte de Nueva Atlántida o TNA. Ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad. Podemos subirnos para ir al día. Un día más y otro crédito. El agua proporciona cierto placer estético, o eso me ha contado Barrett. Nueva Atlántida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía. Aunque estemos en una ciudad de las Colonias Unidas, Constelación siempre ha sido una entidad neutral. Hemos llegado. La logia. La puerta principal debería abrirse si le muestra el reloj que le dio Barrett. Les he enviado un mensaje a los demás miembros de Constelación. Nos esperan dentro. Comandante, estarán todos en la biblioteca. Justo al entrar, si Barrett estuviese aquí, seguramente le diría que ahora forma parte de algo mayor y que espera que este lugar se convierta en su hogar. ¿De veras crees que lo que sugiero es tan descabellado? ¿De qué tenemos visita? Te damos la bienvenida a Constelación. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí y él no? De acuerdo. Somos una organización privada dedicada a la exploración, espacial sobre todo, pero también de anomalías en los sistemas colonizados. Es un trabajo peligroso por naturaleza, así que si uno de los nuestros no aparece, tendemos a hacernos preguntas. Hablando de lo cual, ¿dónde está Barrett? Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. Ah, qué típico de él. Barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de Neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído?
¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Entonces sí que pasó algo. Barrett mencionó que quedó inconsciente la última vez que encontró un artefacto. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda que eso ocurriese o no. Pero sinceramente, Catherine, si esperas que creamos ese cuento de... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Noel, creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien, veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. Miradlo. Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo había 2 de estos. ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! ¡Mirad cómo se unen! Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en 2000 créditos, Catherine? Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? ¿Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro? Individualmente, solo son pedazos de metal extraños, otra rareza de los confines inexplorados del espacio. ¿Y qué son? ¿Qué forman al juntarse? Bueno, ahora tú eres parte de la solución a ese rompecabezas. Todos estamos aquí porque nos entregamos a la exploración espacial. La humanidad se habrá asentado en las estrellas, pero no por ello deberíamos dejar de sumergirnos en lo desconocido. Más allá de eso, se esperará que hagas lo que consideres mejor, como el resto de nosotros. Deberías tomarte un tiempo para instalarte, presentarte a todo el mundo. Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje, para que te metas en harina. Y toma, creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar, ¿eh? Eso sí, ten cuidado con los chichones. A su servicio, comandante. Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra o aún hay algo más? Vamos a ponernos a investigar a la vieja usanza. Los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca, lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son. He avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal. Normalmente hay mucho ruido, pero una ayudita de la vanguardia de las CU suena prometedor. Yo me sentía igual cuando empecé. Hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo. Pero eso no es todo. Quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas y que descubras más sobre nosotros. No voy a separarme de ti,
Seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir. Habrá que ir al TAMC. Veamos en la oficina de reclutamiento de la Vanguardia, donde trabaja mi contacto. Escucha, me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera, siempre que no traigas a los guardias de las CU a nuestra puerta. Cada miembro de Constelación actúa por cuenta propia, ¿entendido? Bien, vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida, ¿te parece? Desde que llegué aquí, me he sentido como en casa. Esta gente es mi familia. Espero que para ti también lo sea. Ha sido intenso, ¿eh? Los artefactos, es decir... Perdona, esto tiene que resultarte un poco abrumador ahora mismo. Supongo que es abrumador, ahora que lo pienso. Soy Noel. Es todo un placer conocerte. Y gracias por traernos el artefacto. No te creas que me engaño. ¿Piensas quedarte por aquí entonces? ¡Genial! Creo que podemos encontrarte un sitio. Y por el camino te puedo hacer el muy abreviado tour. Has visto la biblioteca, obviamente. Walter está bastante orgulloso de la colección, pero Mateo ha hecho más de una contribución. Los jardines están por esas puertas. Si necesitas un momento de tranquila contemplación, recalco lo de tranquila, que suele ser lo habitual. Vamos arriba. Sebastian Banks, fundador de Constelación, hizo construir este lugar hace décadas. Fue todo un evento, pero la mayoría de los ciudadanos han olvidado que estamos aquí. Este es el bar. No suele haber camarero, así que sírvete a placer. Con cabeza, claro. Vamos a ver lo de la habitación. Estás de suerte. Prácticamente estamos ya a capacidad máxima. Pero queda una habitación libre. Sienta bien estar hasta los topes. Esta será. La sala común está a un lado, así que hay poco ruido. Y Mateo está al otro lado, así que igual un poco más de ruido. Seguro que Sara tiene algo planeado para todos, así que será mejor que vuelva al lío. No conviene hacerla esperar demasiado. Disfruta. ¿Sabes el científico que hay delante del punk? Observa los árboles. Parece disgustado. No creo que le pase nada malo, ¿no?
Sara, me alegro de verte. ¿Quién es tu colega? Esperemos que... ¿Con qué exploración espacial? ¿Has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? ¿Ayudar a las Colonias Unidas? ¿Ganarte unos créditos? ¿Conseguir la ciudadanía? Vale, vale. Al menos tenía que intentarlo. Bueno, aún no he tirado la toalla con conseguir que vuelva Sara. Es un juego. Él pregunta y yo digo que no. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moara. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno, ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. El sistema de Sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Cidonia. ¿Te refieres a los bares, verdad, John? No pasa nada por despejarse entre patrullas. Lo que sea por Sara. Las CU siempre se ocupan de los suyos, hasta de sus hijos pródigos. Hermano. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las CU. Alimentarse a base de ramen de Oishi y tortitas de Kan-A. Tengo la sensación de que hoy va a ser un gran día. ¿Tú qué crees? He volado por casi todos los sistemas colonizados en toda clase de naves. Y aún así, me sigo mareando en el TNA. Siempre me ha gustado esa estatua. Es bonita, ¿verdad? No sé qué querría representar el artista. De investigación de las Colonias Unidas no quedará impune. Os instalaremos en vuestro nuevo destino cuanto antes. Para ti, Bobby, eso incluye... Tras de ti.
Ya sabes cómo va esto, Vasco. El protocolo Índigo dice que nada de desvíos, distracciones ni devaneos. En resumen, nada de divertirse. Salvo que dichos desvíos, distracciones y devaneos, siguiendo estrictamente la terminología de Sara, sean imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva. Supongo que técnicamente esto todavía es cogérsela prestada a Constelación, aunque realmente no piense devolverla. Damos la bienvenida al espacio de las CEU. Mantenga su rumbo mientras escaneamos su carga. Puedes aterrizar. Disfruta de tu estancia en Cydonia. Supongo que eso explica las caídas de tensión. ¿Cuánto me va a costar? Construir Cydonia bajo tierra fue una forma muy inteligente de resguardar la ciudad del inhóspito paisaje marciano. ¿Vas a usar los ascensores o las escaleras para ir de una planta a otra? Eso, intenta no sabes que venimos de muy lejos. Repate a redactar. ¿Cuánto dinero nos hemos dejado en llegar a este peñasco rojo? Ya casi todo.
amigo me ha ofrecido un leopardo. Que nadie me venga a dar la brasa con sus problemas. Que no soy psiquiatra. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. Créeme que le he oído. Después de la tercera o cuarta ronda no hablaba de otra cosa. Y con ese vozarrón que tiene... A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte. Sobre todo si ha desaparecido, pero... Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual, pero si me quedo sin ese dinero tendré problemas. ¿Qué me dices? ¿Intentas que me sienta culpable? Como si vivir en Cydonia no fuera bastante. No me hagas sentir culpable, ¿vale? Eso espero. Vale, es mentira. Solo intento ganarme la vida, ¿sabes? La última vez que vino, Moara no paraba de vociferar sobre la señora Amor. Cantaba canciones y esas cosas. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien, nos las apañaremos. Déjalo, vámonos. Llevo más de 40 años sirviendo tragos. Esa estabilidad no se da en cualquier empleo. Otro día de no acabar. Hola. Sé que contabas con el bonus por mí. Cuida bien tu nave. De lo contrario, podría salir de cara. ¿Tiene hijos de 25 y 18 años? Mover esta nave. Aquí. ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barum. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. No aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría.
Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Varun. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Exacto. A mínima potencia. Sin prisa. Cogemos los datos del satélite y nos vamos de un salto.
el asunto. Abandonaron la Tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo. Y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros. Ahí está, el astillero de Nova Galactic. Sigue orbitando la luna terrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. Ten las armas preparadas, a saber que nos encontramos merodeando por ahí.
muchas posibilidades de toparnos con fuerzas de seguridad. ¿Pero qué? ¡Iniciando ataque! ¡Perdemos efectivos! ¡Acabemos con esto! ¡No veo nada! ¡Recibo fuego de contención! No voy a durar mucho más. Mira si tiene armas o munición. El objetivo huyó de la zona. Dejémoslo. Todos a sus puestos. ¡Papel de distracción! Te va a salir muy mal la jugada. ¡Dejad la zona! Has escogido mal día para cabrearme.
vas a enterar. Apúntame otro. No aguantaré mucho más. Manteniendo visual. Vamos allá. Hemos perdido algo. ¡Dale muerte! Voy a acabar contigo. Hacer de distracción. Hora de acabar con esto. ¡Fuego! Venga ya, dejad de jueguecitos. Seguro que tenía algo que podamos usar. Ven a por mí. No tienes nada que hacer. ¡Nada! Maldita sea. Les he perdido. Hagamos que salgan. Maniobra de distracción.
¡Contacto! ¡Abro fuego! Aún tenemos que encontrar. Hasta otra.
Es dar 2 pasos y ya nos encontramos con un cadáver. No es Moara de la vanguardia. Parece que los espadistas estaban buscando cosas por la zona y alguien vino a saludar. No. Desvalijan sitio. Piensa Interpol. Van más a su bola que la puta carmesí. Gente sin orden ni concierto que se dedica. Aire reciclado. Nunca será lo mismo que el real.
Creo que se han ido. Creo que tienes que librarte de un truco de ese tipo.
Has escogido mal día para cabrearme. Eres así. ¿Has encontrado algo útil?
Mara de la Vanguardia. Pido perdón por hacer uso de propiedad de la CEU, pero el astillero está infestado. He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno. Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas. Pero hasta entonces, si me estáis escuchando, animales, que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches. Largaos mientras podáis. Que quisiera que los espacistas fueran... Pues no está mal pensado. Tiene más sentido destruir una de sus naves que luchar aquí contra todos ellos a la vez. Hay una gran diferencia entre ir preparado y cargar con demasiado.
Espera, ¿ves eso? Hay una nave a la deriva ahí fuera. No hay tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Pasa algo. Se están activando las armas de la nave. ¡Prepárate! Vanguardia, nave civil. Cambio. Si dejáis de dispararnos, os responderemos gustosamente. Si volamos esa nave, nos lo cargamos y nos quedamos sin artefacto. Vamos a tener que abordar. Vea por los motores. Cuando fallen será nuestra oportunidad. Eso es. Inicia la rutina del tracking. Venga, rescatemos a alguien vanguardia. Avísame cuando quieras despegar. ¡Olvídalo! ¡Tenemos que irnos! Las temperaturas han caído a plomo. Objetivo encontrado.
Qué alegría conoceros. Seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah, solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio. Espero que averigüéis lo que es. Gracias otra vez por rescatarme. No sé qué habría hecho si no llegáis a aparecer. Bien hecho. Volvamos a la logia. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Ha habido un pico de energía, pero ya está estable. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. No lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación, esta vez como miembro. Vamos a hacer cosas grandes juntos, todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Muy bien, tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar. En primer lugar, Sam Coe ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante, Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett?
Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está, nada más. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. No me importa llevarte algunas cosas. ¿Quieres pasarme algunas cosas? ¿Hora de irse? Estoy deseando conocerle. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. No le des Y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Bueno. Conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila, pero si pretendes estudiar la historia a fondo, me quedaré dormido yo antes que tú. No le des cuerda. Hazme caso. Coraco, por cierto. Hola. Un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la Frontier. Sabes un par de cosas de naves espaciales, ¿eh? No le metas miedo. La Frontier es una gran nave. De verdad. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir a Aquila, el primer planeta habitado del colectivo Freestar, donde se encuentra, y no por casualidad, su capital, la ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espaciopuerto de la ciudad, pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste, de ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Vale. Nos vemos a bordo de tu nave. Seguiremos hablando cuando lleguemos. Cuando aterricemos en Aquila, bajaremos solo tú y yo. Si quieres dar alguna vuelta antes, Cora y yo iremos de pasajeros. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado.
otro crédito. Sigue avanzando hasta el punto de control. Escáneres de seguridad, detectores químicos. Las Colonias Unidas no se andan con tonterías. Pido un agradable cambio de escenario. Charlie 3. Ese eres tú. Charlie 3. Hola. Tengo información para ti. Por favor, responde. Encantado de conocerte. Hola. Deja que haga la buena acción del día. Evita el sistema de Altair, pero evítalo mucho. De nada. Es que estaba haciendo mis viajes de recogidas y entregas y salté al sistema de Altair y... ¿Exploraste ese sistema que te ¡Madre comenté? mía! Había espacistas por todos lados y una señal de socorro berreando sin parar. Búsqueda un poco Algo loca. gordo se cuenta. ¿Fuiste a explorarlo? No, o sea, iba a hacerlo. Pero luego derivó en otra cosa. Hasta me topé con un embajador. ¿Qué tal si se lo asigno a otra persona entonces? Puede que sea lo mejor.
Parece que las cosas están de capa caída desde la última vez que viniste. Has vuelto. Argus se ha lavado las manos con esta operación. No me vengas con esas. Pensaba que todo había salido mal, pero no. Aquello fue solo el principio. Aparecieron más piratas cuando te fuiste. No tuvimos tanta suerte esa vez. Calvert, Troy, algunos de los nuevos topos han caído. Bueno, ¿cómo ibas a saberlo? No estabas aquí. Bueno, me acorralaron tras unas cajas con Barrett. Había balas y láseres por todos lados. Esa puñetera sonrisa despreocupada se le había ido de la cara, como si supiera que era el fin. Empecé a armarme de valor para morir luchando, y va ese idiota y me pone la mano en el hombro para decirme: quédate aquí, Lynn, yo me ocupo. No te creas. Barrett es más peligroso de lo que crees. Antes de darme cuenta, 2 de los piratas estaban muertos, y tenía al tercero agarrado por la cabeza. Le arrastró bien a la vista a punta de pistola y exigió hablar. Oh, si no, voy a demostrar la tercera ley de Newton con el lóbulo temporal de este tío. Y entonces fue cuando sacaron a Heller. No pude escucharlo todo, pero después de los 10 segundos más largos de mi vida, Barrett levantó las manos y los dos acabaron a bordo de la nave pirata. Y esa fue la última vez que les vi. Pueden haber saltado a cualquier sitio. Intenté rastrear transmisiones de la nave en la sala de comunicaciones antes de que se fueran, pero los piratas debieron de cargársela. Si quieres intentarlo, adelante, pero las probabilidades de que sigan con vida aunque des con ellos... He perdido a demasiada gente en este sitio, Topo. Yo solo quiero largarme.